Buenos días a todas y todos, bienvenidos a este conversatorio. Siendo ya las 9 en punto de la mañana, vamos a empezar. Antes de empezar, quisiera dar unas pocas instrucciones a todos aquellos que se unen en este momento a esta llamada. Primero que todo, quisiera darles la bienvenida. Mi nombre es Lucía Villavicencio. Soy consultora en innovación en impacto, una empresa social que tiene como misión apoyar a los agentes de cambio, aquellos que están soñando por transformar, soñando y trabajando por transformar nuestro mundo. Es un honor para mí el día de hoy ser su moderadora. Este es un evento, un webinar organizado por la GIZ. Les doy oficialmente la bienvenida al webinar COVID-19 y violencia contra las mujeres, desafíos y propuestas. Solamente algunas normas de convivencia que vamos a manejar en el webinar. En este momento les solicitamos a todos los participantes que no van a ser presentadores mantener todo el tiempo su micrófono en silencio. Vamos a tener la presentación principal, esta durará 15 minutos y luego vamos a movernos a un espacio de preguntas que durará 35 minutos y tendremos a 2 comentadoras invitadas. En este espacio les invitaremos a que hagan preguntas, pero les recordamos que estas deben hacerse solamente a través del chat. Nos encantaría que cuando envíen su pregunta también coloquen su nombre y de qué parte de la región se están uniendo, para así poder conocer de qué país nos están hablando. Con eso voy a dar inicio y le doy la bienvenida a la señora Viviana Maldonado, directora de Previ Mujer de la GIZ en Ecuador. Viviana, muchísimas gracias, bienvenida y esperamos tu introducción. Bueno, muchas gracias. Buenos días, les doy la bienvenida. Agradezco mucho el interés de todos y todas ustedes por participar en esta webinar que hemos organizado en conjunto con el programa SFF de Prevención de Violencia a la Mujer de GIZ Bolivia, el programa Previ Mujer de GIZ Ecuador y la Universidad San Martín de Porres de Perú. Me alegra mucho que en este conversatorio tenga este alcance regional y al mismo tiempo podamos contar con la presencia como comentaristas importantes, por ejemplo, la señora Anne von Au de GIZ Alemania, quien trabajó con nosotras como mujer por muchos años atrás y ahora asesora un programa de mujeres en Irak. También es un privilegio contar con la señora Sonia Montaño como comentarista. Como ustedes saben, muchas de ustedes pueden saber, su trayectoria reconocida como experta en asuntos de género y derechos de las mujeres en América Latina. También quiero reconocer el apoyo de las señoras Irma Campos y Mónica de las Casas, quienes nos han apoyado en la organización de esta webinar. Y por último, quiero agradecer al doctor Aristides Barahona, panelista principal, quien es un investigador y un aliado desde hace varios años ya en este esfuerzo por evidenciar la necesidad de reforzar e invertir en la prevención de la violencia a las mujeres, que es justamente el tema que nos convoca en el contexto en que justamente se recrudece la pandemia de la violencia contra las mujeres en medio de otra. Entonces, con estas palabras doy inicio al conversatorio y queremos aprovechar el tiempo lo mejor posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. En este momento tengo el gusto de presentar al panelista principal de este webinar, el doctor Aristides Barahona de Perú. Él es director del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres, autor de diversos estudios sobre los efectos de la violencia contra las mujeres, quien presentará la ponencia ¿Por qué reforzar la prevención de la violencia contra las mujeres ante el brote pandémico del COVID? Doctor Aristides, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días, es un enorme placer estar hoy con ustedes. Me siento muy feliz de poder conectarnos, aunque sea virtualmente. Estoy muy contento y tener la oportunidad hoy de presentarles algunas reflexiones sobre por qué prevenir la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por la invitación y por la organización del evento y voy a compartirles mi presentación. Si por favor me habilitan para compartir mi presentación, no estoy deshabilitado. Gracias.
Uco, por favor, si podemos darle acceso al doctor Aristides. Perfecto, muchas gracias. Si pudieran apagar su micrófono, por favor, los asistentes, para que no haya rebote. Muchas gracias. Hay todavía algunos micrófonos encendidos, por favor, si los pudieran. Gracias. Bien, mi exposición básicamente se centra en presentarles 4 argumentos, 4 razones de por qué es necesario reforzar la prevención de la violencia contra las mujeres ante el brote pandémico del COVID-19. Para empezar, ustedes ya lo saben y lo saben mejor que yo, la violencia contra las mujeres también es una pandemia crónica que está presente en la humanidad. Estamos hablando de más de 6.500 años de presencia en la humanidad, es la vigencia que tiene el sistema patriarcal. Y con esos 6.500 años está presente en casi todos los países del mundo. Por eso, en todos los países donde se ha medido la violencia contra las mujeres, siempre se han encontrado porcentajes considerables y significativos de violencia hacia ellas. Las acciones de prevención de la violencia por los países del mundo no tienen más de 50 años. Hay una gran diferencia, una gran brecha entre el efecto que ha venido teniendo la violencia contra las mujeres en la sociedad y las acciones de prevención que están haciendo el mundo. Son 50 años frente a 6.500 años, hay una gran diferencia. Decimos que es una pandemia la violencia contra las mujeres porque, miren, vemos solamente algunas cifras. 243 millones de mujeres de 15 a 49 años son agredidas física o sexualmente por sus parejas o sus parejas. 120 millones de niñas son violadas sexualmente, 4 millones y medio de niñas y mujeres son víctimas de explotación sexual forzada, 87.000 mujeres son asesinadas al año por razones de género. Y esto trae enormes costos para la sociedad. Se estima costos que van desde los 1.500 trillones de dólares al año, casi 6% del Producto Bruto Mundial. Es decir, estamos hablando de un fenómeno significativamente importante y trascendente para la vida de las mujeres y la sociedad. Sin embargo, socialmente pasa desapercibida porque existen fuertes patrones sociales y culturales que la vuelven tolerable, que la hacen aceptable y que la hacen invisible. Hoy tenemos la presencia del COVID-19 y el COVID-19 ha removido todas las estructuras de los estados. Es por eso que la mayoría de países del mundo han declarado emergencia sanitaria y una de las acciones principales para la emergencia sanitaria es la supresión del virus mediante el confinamiento, el aislamiento físico, el confinamiento en el hogar. El problema con esas acciones del confinamiento en el hogar es que genera recesión económica. A mediano y largo plazo genera recesión económica. Economistas estiman que aproximadamente 1% del PBI se pierde cada semana que las familias y las personas están confinadas a su hogar. Frente a esto también los estados están desarrollando planes de reactivación económica para hacer frente a esa recesión económica. Y esa es la dinámica que está generándose política y socialmente en todo el mundo. El problema es que la violencia contra la mujer entra en juego aquí. Nosotros sabemos que tanto la violencia contra las mujeres, tanto el COVID-19 como la recesión económica aumentan la violencia contra las mujeres. Y lo que quiero argumentarles aquí es que esta violencia contra las mujeres aumentada disminuye la respuesta ciudadana ante la emergencia sanitaria y también va a disminuir y debilitar la reactivación económica. Entonces, hay 4 argumentos clave que les presento aquí para prevenir y reforzar la prevención de la violencia contra la mujer desde la pandemia y pospandemia. La primera, que ya la mayoría ha visto evidencia, que es la violencia contra las mujeres aumenta con el brote pandémico. La segunda es que la violencia debilita la respuesta ciudadana. La tercera es que las consecuencias económicas del brote pandémico aumentarán la violencia. Y la última es que la violencia contra la mujer retrasará la recuperación económica y social después del COVID-19. En cuanto al primer argumento, que la violencia aumenta con el brote pandémico, en efecto, datos de todo el mundo, de los países de diversas partes del mundo, están encontrando que entre el 5 al 36% se ha incrementado las llamadas telefónicas de auxilio y las denuncias policiales, sobre todo en los países de altos ingresos e ingresos medios. En países de ingresos bajos, pareciese que la cantidad de denuncias hubiese disminuido ligeramente en comparación con los meses del año pasado. Sin embargo, hay que advertir que es muy difícil que las mujeres puedan llamar, puedan solicitar denuncias o puedan pedir auxilio por teléfono teniendo al perpetrador en casa las 24 horas del día. Esa es una realidad en los países de bajos ingresos donde los sistemas de llamado y de respuesta aún son muy limitados.
Hay 4 razones por las cuales la violencia contra la mujer se incrementa a raíz del COVID-19. Yo las he agrupado en 4. El confinamiento mismo, el incremento de los estresores, la sobreexposición a la que están las mujeres y la vulnerabilidad consecuente. En cuanto al confinamiento, la razón es simple. Pasan casi las 24 horas del día con el agresor, con el perpetrador en casa. Disminuyen todos los factores protectores ante la violencia contra la mujer. Disminuye el soporte social, la posibilidad de pedir auxilio, de escapar del agresor, aumenta el control del agresor, aumenta las dificultades para acceder a servicios de protección, aumenta la sobrecarga de cuidados. Es terrible. En este confinamiento también se incrementa la cantidad de grupos muy vulnerables a la violencia, como por ejemplo las niñas menores de 15 años. El caso de abusos sexuales contra niños de menores de 15 años es muy alto en nuestra región. América Latina tiene las estadísticas más altas en todo el mundo, más altas que África y Asia, en violaciones sexuales a niñas menores de 15 años. Y en el confinamiento esta aumenta más. La segunda razón es los estresores. El estrés, mayor estrés, mayor ansiedad, mayor irascibilidad, se demandan más los roles tradicionales en el caso de las mujeres, hay más inseguridad económica, hay más hacinamiento, más inseguridad alimentaria. Estas variables en conjunto son una bomba de tiempo, que lo que hacen es aumentar las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres e incentivar la violencia. Otra razón es la sobreexposición. Las mujeres son mayoría cuando hacen frente en la primera línea de batalla contra el COVID. Son mayoría en enfermería, en medicina, están en personal de salud, son mayoría en cajeras de supermercados, vendedoras de farmacia, comerciantes. El problema es que están sobreexpuestas no solo al contagio por el COVID-19, sino también a ser acusadas por sus familias y por sus parejas de contagiar o aumentar la probabilidad de contagiar a sus familias por el COVID. Son también acusadas de incumplir roles de cuidado, a pesar que están sobreestresadas y sobrecargadas de trabajo por la misma pandemia. Otra razón es la vulnerabilidad. El estar confinado disminuye drásticamente los niveles de ingreso y la productividad económica, aumentando los niveles de pobreza y la disminución de los recursos. Y ustedes saben que cuando la pobreza aumenta, las más perjudicadas son las mujeres y las niñas. Por eso aumentan otros tipos de violencia, no solo de parte de la pareja, sino también las probabilidades de sufrir violencia por parte de empleadores, la probabilidad de sufrir mayor explotación sexual y mayor vulnerabilidad de niñas menores de 15 años. Ahora, otra razón por la cual es importante prevenir la violencia contra las mujeres en la época de la pandemia es que la violencia contra las mujeres debilita la respuesta ciudadana ante el COVID-19. Los gobiernos dicen que hay que estar en casa para evitar el contagio. Es muy difícil en nuestras sociedades estar así porque tenemos necesidades económicas que nos empujan a salir a la calle. Pero también hay ciertas situaciones relacionadas a la violencia que vulneran esa respuesta ciudadana. Por ejemplo, una mujer agredida físicamente por su pareja o una mujer agredida por su pareja tiene la necesidad de escapar de su hogar. Y escapar de su hogar ella y con sus hijos e hijas, por ejemplo, aumenta su riesgo de contagio de COVID. Puede ir a acudir a sus vecinos, a sus vecinas, a sus familiares cercanos. Puede ser arrestada por esas circunstancias y exponerse a más situaciones de contagio por COVID. Una mujer agredida físicamente también busca atención médica. Puede ir a un centro de salud para cubrir sus heridas o para atender sus emergencias físicas por el daño sufrido y están expuestas también a mayores niveles de exposición por el COVID. Muchas mujeres también cuando van al mercado no van solas, llevan a sus niñas y a sus hijas adolescentes porque tienen miedo de que éstas sean violadas. En nuestro país, en Perú, en lo que vaya de la fecha de cuarentena, tenemos 106 menores de edad violadas en época de confinamiento. Las mujeres que están expuestas al trabajo, que están en la primera línea de defensa, de la primera línea de lucha contra el COVID, están sobreexpuestas a diversos tipos de contagio, pero también a diversos tipos de violencia. Hay muchos reportes que están encontrando que las mujeres son agredidas, sobre todo cuando son fuerzas del orden. En América del Sur los hombres no respetan a las mujeres policías ni de las fuerzas del orden, las insultan, las atacan. Las mujeres del personal de salud, que son mayoría en nuestra región y que ganan mucho menos dinero que en comparación de los hombres, tienen una sobrecarga laboral, mayor estrés ocupacional y también mayor riesgo de contagio. Sus familias y parejas ejercen violencia contra ellas, las acusan de contagiarlas o sencillamente las sobrecargan con sus actividades domésticas.
Otra situación que debilita también la respuesta ciudadana es la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica es un fuerte predictor de violencia contra las mujeres y aquí también está asociado a una débil respuesta ciudadana ante el COVID-19. Se sabe que a nivel del mundo los hombres tienen mayor riesgo de muerte por COVID-19 y se está encontrando que no solo se debe a un tema genético, sino también a un tema social. Los hombres tienen mayor consumo de sustancias psicoactivas, tienen mayor conductas temerarias, desafían más a la autoridad en confinamiento, toman más alcohol en la calle, se juntan con sus amigos, tienen menos conductas de cuidado porque lo ven como un tema femenino el cuidarse, se sienten vulnerables si es que hacen eso, por eso prefieren no lavarse las manos, ni usar mascarilla, rebelarse. Y si tuviesen la enfermedad, sencillamente lo subestiman, porque es de ser hombre ser fuerte. Los roles tradicionales de género también disminuyen la respuesta ciudadana. En Perú, Panamá y Colombia se estableció que los hombres salen a comprar sus víveres un día y las mujeres otro día. En el caso de Perú, por ejemplo, fue un fracaso, se tuvo que cancelar, porque sencillamente los roles tradicionales de género obligan que las mujeres sean las que se encargan de los quehaceres de la casa y de la cocina y de las compras. Lo que se observaba era que los días que no salían las mujeres había muchísimas mujeres en la calle y el día de los hombres había muy pocos. Eso no funcionó porque no se tuvo claro el conocimiento de género, el enfoque de género a la hora de tomar esa decisión. Al final se tuvo que anular. La tercera razón por la cual es necesario prevenir la violencia contra las mujeres son las consecuencias económicas del COVID. La consecuencia económica, la crisis económica posterior al COVID va a aumentar la violencia contra la mujer. Eso ya lo sabemos y eso lo vamos a ver incrementado en los próximos meses y próximos años. Lamentablemente el empobrecimiento de la economía tiene rostro de mujer, hay una feminización de la pobreza y hay una precarización tanto del trabajo remunerado como no remunerado, aumentando diversos tipos de violencia por diversos agentes, ya sean por los empleadores en el caso del acoso sexual, ya sea por los perpetradores en el caso de la pareja, ya sea por la clientela en el caso de las dueñas de microempresas. Ahora, va a haber también mayor dependencia económica de las mujeres. Aquellas mujeres que son amas de casa y que dependen de los ingresos de su pareja van a tener también mayores probabilidades de riesgo de violencia debido a la inseguridad alimentaria y la escasez de recursos. Se ha encontrado sistemáticamente en el mundo que la escasez de recursos exacerba y vulnera los roles de género tradicionalmente aceptados. Sin embargo, esto tiene que incrementar los niveles de violencia, a tal punto que las más perjudicadas son las mujeres. En el caso también de las mujeres separadas que tienen expareja, también sus niveles de violencia pueden incrementar en la medida que sus exparejas van a incumplir o tienen más probabilidad de incumplir su pensión alimentaria, aumentando también la probabilidad de violencia. En el caso de los microemprendimientos igual, las mujeres van a tener menos clientela y van a estar más expuestas a la violencia económica, a la sustracción de bienes y recursos por parte de sus parejas o exparejas, entre otras situaciones. Y el último punto es que la violencia contra la mujer retrasará la recuperación económica post-COVID-19. Nosotros sabemos que el COVID-19 disminuye tanto los recursos como las capacidades de las mujeres, es decir, disminuye la salud, el tiempo y el dinero de las mujeres, pero también disminuye su capacidad de trabajo y de cuidar a su familia. Por estudios previos que hemos realizado en muchos países, gracias a Combo Mujer y Previo Mujer, sabemos que la violencia contra la mujer disminuye los recursos y las capacidades también. Este cruce de pandemia lo que va a hacer es que el impacto del COVID sobre la violencia tenga efectos multiplicadores en las capacidades y en los recursos de las mujeres. Veamos algunos ejemplos. En el caso a nivel de hogares, este es data de Ecuador, por ejemplo. En Ecuador nosotros sabemos que la violencia contra la mujer aumenta la inseguridad alimentaria de las familias. 27% de mujeres en Ecuador tienen restringida su autonomía alimentaria, es decir, que dependen de las decisiones del esposo. Y de ese grupo, 7 de cada 10 es agredida por su pareja. Estamos hablando que como consecuencia de la violencia, 15 de cada 100 mujeres agredidas se quedan con hambre, ellas y sus hijos, al perderse casi 239 millones de dólares que debieron destinarse a comprar alimentos. Esta situación se va a multiplicar por 2 o por 3 a raíz del cruce de la pandemia, del COVID-19 y de la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa en el caso de las microempresas? Nosotros sabemos que las microempresas lideradas por mujeres también son afectadas por la violencia. En estudios que hemos hecho en Perú y que hemos hecho en Paraguay, hemos encontrado que las mujeres dueñas de microempresas pierden entre 28 a 31% de sus ingresos anuales, producto de sufrir violencia por parte de sus parejas o exparejas. Esto de aquí se va a exacerbar en el caso de la pandemia del COVID. Y no solo eso,
Muchas mujeres que antes tenían un empleo remunerado, que tenían alguna actividad remunerada, ahora van a dedicarse a hacer pequeños negocios o micronegocios para poder subsistir. A ese grupo de mujeres se les conoce mujeres en escenarios de movilidad laboral. Estos datos de Paraguay, por ejemplo, nos demuestran que hay un 70% en el caso de Paraguay, en el estudio que realizamos, que estaban en movilidad laboral, es decir, que perdieron su empleo y que empezaron actividades de emprendimiento. Lo que hemos encontrado en nuestros estudios es que este grupo es muy vulnerable a situaciones de violencia, porque se trastocan los roles de género y la pareja tiende a agredir para ejercer poder sobre ella. Entonces tenemos una situación en que los niveles de violencia también van a aumentar cuando las mujeres se vuelvan dueñas de emprendimientos o inicien emprendimientos. Ahora, otro punto, la violencia contra la mujer también retrasará la productividad y la recaudación fiscal. Hemos hecho estudios en varios países sobre los costos que asumen las empresas producto de la violencia contra la mujer que sufren sus trabajadoras y que ejercen sus trabajadores, y hemos encontrado ingentes cantidades de dinero en términos de Producto Bruto Interno. Nosotros sabemos que si el gobierno y las empresas no previenen la situación de violencia contra las mujeres en las organizaciones, el fisco va a perder aproximadamente, basado en nuestros datos, 3.342 millones de dólares de valor agregado en impuestos. Si previniese la violencia, tendría 3.342 millones de dólares más en estos 4 países para dedicarlos a reactivación económica. Finalmente, hay que decir que la violencia contra la mujer afectará también el impacto de la inversión pública. Estudios realizados a nivel macroeconómico nos permiten entender y saber que la violencia contra las mujeres debilita el impacto positivo de la inversión de la economía, pues reduce el efecto multiplicador que tiene en la sociedad. Por ejemplo, datos provenientes de Vietnam y de Ghana nos permiten entender que por cada dólar invertido por los gobiernos se va a perder la mitad en impacto positivo. Es decir, que por cada dólar invertido solamente se va a conseguir tener un impacto de 57 centavos. 43 centavos van a estar perdidos por razones de violencia. Por eso decimos que una política seria de prevención de la violencia potenciará también el impacto macroeconómico de la inversión pública. Entonces, a raíz de estas pequeñas argumentaciones podemos dar algunas recomendaciones. Es vital que se garanticen todos los servicios de protección y atención de calidad ante la violencia durante la pandemia y después de ella. Son servicios esenciales, no pueden estar suprimidos. El presupuesto para la prevención primaria es prioritario, porque redundará en una recuperación económica más eficiente. La comunicación del Estado, que es prácticamente casi diaria en estos días, debe cuestionar los patrones patriarcales y las creencias sociales que sostienen a la violencia. Es fundamental incluir una estrategia de género y prevención de la violencia posterior a la emergencia sanitaria. Durante el confinamiento también es importante incentivar a la vecindad para que alerte sobre casos de violencia. No podemos permitir bystanders o gente que escucha y que hace caso omiso y se lava las manos frente a las situaciones de violencia. La sociedad civil siempre ha tenido un papel crucial en la prevención de la violencia contra las mujeres y su atención. Es importante que haya un financiamiento también para las organizaciones de la sociedad civil. La política de promoción del empleo y de microfinanciamiento deben tener un enfoque de género para evitar efectos contrarios. Se sabe por políticas de microfinanciamiento que ha ocurrido en Bangladesh y otros países que cuando el dinero se destina hacia las mujeres en un enfoque de género para sus micronegocios, los maridos se apoderan del dinero e incrementa la violencia contra ellas por la violencia económica. Hay que tener mucho cuidado. Las empresas deben incluir o mantener políticas de cero tolerancia hacia la violencia, asegurando que no aumenten los niveles de acoso sexual ni haya ningún tipo de violencia permisible en ellas. Finalmente, muchas mujeres van a dedicarse al teletrabajo o van a trabajar remotamente desde sus casas. Es importante que las empresas aseguren las condiciones de teletrabajo o trabajo remoto de estas mujeres para que tengan seguridad y protección ante violencia, sobre todo por parte de sus parejas o exparejas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aristides, por tan completa y profunda presentación. En realidad nos muestra claramente 2 cosas relevantes, que en realidad son nuestros cuerpos, los cuerpos de todas las mujeres en la región latinoamericana y seguramente en el mundo los que están más expuestos durante el virus, y también el hecho de lo importante que es garantizar el cuidado a nuestra seguridad física, psicológica y mental, justamente como somos parte del engranaje de la economía. Muchísimas gracias, Aristides, por esas palabras.
En este momento vemos que tenemos algunas preguntas dentro del chat. Sí, esta conversación está siendo grabada y va a ser después publicada en redes sociales. También queremos agradecer a todas las personas que se encuentran presentes desde el chat. Tenemos personas que se unen desde Canadá, México, Ecuador, Perú y Bolivia. En este momento les invitamos, por favor, a aquellos que son participantes a colocar sus preguntas en el chat, pues vamos a empezar a recolectarlas. En este momento tengo el gusto de presentar a nuestras dos comentaristas, la señora Sonia Montaño, socióloga boliviana, ex jefa de División de Asuntos de Género en la CEPAL, y la señora Ann Bon Oh, máster en Derechos Humanos, con segunda maestría en Ciencias Regionales de América Latina, con especialización en Ciencia Política y Derecho Internacional. Actualmente es asesora en el programa Fortalecimiento de la Participación de las Mujeres en la Reconstrucción y el Proceso de Paz en Irak de la GIZ. Ann Bon Oh ha estado trabajando para la GIZ durante 6 años en varios países, incluida la región de América Latina, gracias a su trabajo como trainee en el programa regional Combo Mujer de la GIZ en Bolivia y Perú en el 2014 y en el 2015. En este momento quiero darle el paso a la señora Sonia Montaño, quien tendrá una presentación de 5 minutos. Estimada Sonia, adelante y muchísimas gracias. Hola. Gracias, Lucía, por la presentación. Yo voy a compartir una presentación que, por supuesto, no tendré tiempo para hacer todos los comentarios que me hubiera gustado hacer al trabajo excelente de Aristide. Primero quiero felicitar a la GIZ por esta iniciativa y realmente felicitar al autor por el trabajo que me parece extremadamente interesante y muy estimulante al plantear estos 4 argumentos, la forma como él ha ordenado y que yo en mi presentación, en mis comentarios quería subrayar. Dado que él ha hecho una presentación extensiva, yo solamente me voy a limitar presentación, no sé cómo funciona, yo estoy con mi presentación aquí, pero no puedo visualizarla en la pantalla, no sé si me pueden ayudar los organizadores con esto. Por supuesto que sí, Sonia. Entonces, ¿usted ve esa barrita de menú frente a su pantalla? Sí. Justamente en el medio debe haber una que que tiene un cuadrado y una flechita compartir. Genial, muchas gracias. Entonces, me voy a ir lo más rápido que pueda, como decía, porque creo que es importante centrarme, sobre todo en mis comentarios, en la parte del impacto económico. Sin embargo, muy rápidamente paso con lo que son las cifras de la violencia en Bolivia y América Latina para completar un poco lo que el ponente nos ha señalado, y aquí se puede ver para las personas que están interesadas cómo en el caso particular de mi país, por ejemplo, son tasas de violencia muy altas, y que nosotros tenemos que entender que estas cifras de la violencia estructural contra las mujeres son parte del escenario antes del COVID-19, y que por lo tanto cuando llega la pandemia, y creo que Aristide hace muy bien en subrayar la naturaleza de estas 2 pandemias que se articulan. Creo que ese es un planteamiento muy importante, porque una pandemia ha logrado una gran visibilidad, como es la del COVID-19, porque es contagiosa y porque no tiene una causa aparentemente explicable, y la otra pandemia, que es la del feminicidio, la muerte y todas las formas de violencia que se han expuesto, ha quedado más bien naturalizada, ¿no? Entonces, él también hablaba en su primer argumento, que me parece muy importante, sobre cómo la violencia aumenta el brote pandémico. Yo diría que además de esta afirmación, que tiene alguna evidencia empírica, en la mayoría de nuestros países, y particularmente en Bolivia, lo que tenemos como desafío es que hay una gran deficiencia de datos, hay un incumplimiento de la ley y todavía no se han socializado suficiente
los datos sobre la impunidad. Tenemos muchas leyes en la mayoría de nuestros países, pero lamentablemente a la hora de saber exactamente cuántos casos son sancionados y cuáles son los altos niveles de impunidad, donde, por ejemplo, en este contexto del COVID-19, muchos jueces están liberando a perpetradores para que vayan a cumplir, entre comillas, sentencia en sus hogares. Aquí tampoco me voy a extender, pero quiero ponerlo simplemente como un titular. Y en relación al segundo argumento de Aristide, que es cómo la violencia debilita la respuesta ciudadana, él ha dicho con bastante claridad, y yo simplemente quiero subrayar el hecho de que vivimos en sociedades donde la violencia contra las mujeres está naturalizada, las medidas contra la pandemia hacen que efectivamente muchas mujeres todavía tengan que dormir con el enemigo, y sobre todo una cosa que tenemos que tomar en cuenta es la creciente violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que en medio de la pandemia aparece como una posibilidad mayor de ser agredidos en los hogares. Bueno, yo sobre este punto de las consecuencias económicas del brote pandémico, quisiera decir otra vez que tenemos al final de la presentación, yo pongo un librito que no sé si ustedes lo pueden ver aquí, que es un estudio que hicimos sobre la crisis del 2008. Una crisis que también fue global, que aunque no fue una crisis como la actual que ataca directamente al sistema productivo, fue más bien una crisis financiera. Fue ya un momento en el que el mundo entero debatió cuáles podían ser los efectos de esa crisis sobre la igualdad de género y sobre las mujeres. Y sin embargo, 10 años más tarde, cuando tenemos que enfrentar esta pandemia y por lo tanto una nueva crisis económica, social y financiera, que la mayoría de los países, a pesar de que el 2008 ya se pensaba que la crisis era muy grande, ha habido un problema. Me han echado de la reunión. No, Sonia, todavía estás aquí, te escuchamos. Bueno, en este momento parece que tuvimos algunos inconvenientes tecnológicos con Sonia. En este momento vemos que se volvió a unir a la reunión. Sonia, ¿si me escuchas en este momento? Sonia, ¿tal vez me escuchas? Bueno, mientras tanto podemos escuchar a Anne en este momento. Anne, ¿estás lista para dar tu comentario? Sí, cómo no. Perfecto, muchas gracias. Oye, yo estoy aquí. Otra vez está Sonia. Perfecto, Sonia regresó. Perfecto, entonces muchas gracias, Anne. Esperemos a que Sonia termine y continuamos contigo. Muchas gracias, Sonia, adelante. Bueno, lamento, no sé, alguna angelito machista me ha impedido continuar, pero justamente estaba en la parte como para mí más importante del comentario, porque creo que ya todos sabemos que el empoderamiento económico y la autonomía económica de las mujeres es un factor protector muy importante contra la violencia. Aristide ya ha mencionado algunas de las dificultades que enfrentan las mujeres, pero también vamos a tener que enfrentar efectos similares, por ejemplo, en el tema del desempleo. En el tema del desempleo en general, en los primeros momentos de la crisis, como lo estamos viendo ahora, no son las mujeres las primeras afectadas porque muchas de ellas trabajan en el sector público. Y en este momento el personal de salud, que en otras circunstancias podría haber sido sacrificado, inclusive el personal de salud del sector privado está siendo retenido. Las mujeres son una mayoría en el sector público y en la pequeña industria y en el mundo de la informalidad. Pero lo que sí se sabe y lo que sí ya podemos esperar es que pasada esta crisis, las primeras en ser afectadas,
el desempleo femenino va a ser incrementado y vamos a tardar por lo menos 3 a 5 años, si nos basamos en experiencias anteriores, en recuperar el nivel de empleo que existe en este momento para las mujeres. Entonces, este es un primer problema que hay que tener en cuenta para ver qué va a pasar en las políticas económicas. El otro gran problema sobre el que yo quiero insistir, y creo que ahí me voy a cerrar porque mis 5 minutos de gloria ya se están terminando, es el tema del cuidado. Y es que ya en todo lo que ha sido el aporte de la economía feminista, es que ya sabemos que si las mujeres cobraran por el trabajo de cuidado que hacen en los hogares, para la reproducción de hombres y niños sanos, para el cuidado de enfermos y discapacitados, para la subvención indirecta a los servicios de salud que envían a sus enfermos a los hogares para ser cuidados en épocas normales. Y ahora con la pandemia las mujeres están obligadas no solamente a combinar el trabajo de cuidado con ancianos, niños enfermos que habitualmente hacen, sino además con los afectados por el COVID. Aquí lo que estamos planteando es la necesidad de visibilizar el tiempo y el valor económico y social de ese tiempo que las mujeres destinan al cuidado de todas las consecuencias del COVID, inclusive el trabajo que ahora las mujeres se ven obligadas a realizar porque los niños no van a la escuela y porque tienen además que ser de teletrabajadoras algunas, pero además maestras, mostrando además enormes deficiencias del sistema educativo. De modo que el lugar que están ocupando las mujeres en el proceso de detención de la pandemia no solamente pone en evidencia lo que ya se ha señalado, una serie de problemas en el ámbito de la economía remunerada, sino en esa parte invisible que ahora las está mostrando como factores imprescindibles para ver el tipo de sociedad que queremos reformar. Y ahí la pregunta que nos hacemos es ¿hacia dónde nosotros vamos a marchar en las nuevas políticas? Mucha gente piensa que en la sociedad futura vamos a recapacitar, que es tan tremenda esta crisis que tenemos que pensar nuevas formas de desarrollo económico, de desarrollo productivo, cambiar la matriz productiva, una serie de aspectos. Sin embargo, la experiencia del 2008 es que cuando viene una crisis económica, las sociedades les entra el pánico, a los empresarios les entra un gran temor, pero lo que en definitiva surge que son los recursos del Fondo Monetario y de todos los otros organismos van a ir primero a salvar el sistema financiero y la banca. En segundo lugar, van a ir a salvar a las transnacionales que, por ejemplo, en momentos de COVID, como en mi país, están quemando y talando árboles con absoluta impunidad, porque el foco está centrado en el COVID-19 y mientras tanto hay gente que está talando árboles y depredando y consumiendo y desarrollando la economía ilegal, como es el caso del narcotráfico, que seguramente se va a fortalecer después de esta pandemia. De modo que tenemos como desafíos económicos que ciertamente van a tener como base el trabajo no remunerado y de cuidado de las mujeres, como base el deterioro. Muchísimas gracias, Sonia. Perdón, en este momento estoy recibiendo indicaciones de que el tiempo ha terminado, pero muchísimas gracias por su intervención. Y en este momento quiero invitar a Anne a sumarse con sus comentarios. Sí, pero yo te voy a pedir que me dejes redondear la idea, Lucía, porque Perfecto, por supuesto que sí. Abruptamente me siento como un poco incómoda de no poder finalizar, ¿no? Entonces, sí, me gustaría simplemente señalar que además de la esfera económica productiva está la esfera del cuidado, está en la gran ausencia de políticas públicas antes de la COVID para detener la violencia hacia las mujeres y por lo tanto que los desafíos no son solamente los que surgen ahora con la pandemia, sino los que venimos arrastrando de los procesos anteriores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sonia. En este momento le damos la apertura al espacio para sus comentarios a Anne. Anne, por favor, le recordamos igual, tenemos 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todos. Y muchas gracias a las colegas de la GIZ por la invitación. Siempre es un honor colaborar con ustedes. Gracias a la doctora Barra por esta excelente y completa presentación y la señora Sonia Montaña para sus comentarios súper interesantes. Estoy completamente de acuerdo con sus análisis de la situación y me gustaría solamente enfatizar unos puntos de nuevo, las cuales me parecen particularmente importantes, y presentar algunas ideas, lo que se puede hacer antes de esta crisis actual. Empiezo con el hecho que nunca debemos olvidar que la violencia contra las mujeres y la discriminación de las mujeres en las sociedades en todo el mundo existía mucho antes de Corona y seguirá existiendo después. Por lo tanto, debemos siempre señalar en las discusiones con nuestras contrapartes, agencias de Estado, etcétera, que la causa de la violencia contra las mujeres no es el virus, ni la ansiedad, la inseguridad económica, el confinamiento, etcétera, sino las estructuras patriarcales y las relaciones de poder desigual entre los géneros. Y esto exactamente tiene que reflejarse también en nuestro trabajo. COVID-19 solamente refuerza estas desigualdades ya existentes en las sociedades, sea en Alemania, Ecuador, Bolivia, lo que sea, y los factores de riesgo para más violencia. Por consiguiente, la lucha contra el virus no puede sustituir a la prevención de violencia contra las mujeres ni degradarla a una prioridad menor. Los esfuerzos para responder a estos devastadores impactos de COVID-19, sean sanitarios o socioeconómicos, etcétera, no deben ser a expensas de los derechos de las mujeres. Al contrario, como señaló muy bien el doctor Barra, hay muchas razones adicionales para intensificar su prevención en este momento. Si realmente queremos tener éxito en la eliminación de la pandemia de corona, los gobiernos y también las agencias de ayuda humanitaria, cooperación de desarrollo, etcétera, tienen que priorizar las medidas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Tienen que priorizarla como parte central de las acciones para hacer frente a esta emergencia actual en todos los sectores, sea economía, salud, justicia, etcétera. En todos los países, las mujeres, y eso ya mencionaron las colegas también, las mujeres están en la primera línea de la lucha contra el virus, sea como trabajadoras de salud, enfermeras geriátricas, cuidan a los niños y niñas y enfermas en las casas y otros trabajos que ahorita se dominan relevantes para el sistema, al menos en Alemania, no sé, también en Perú lo denominan así. Entonces, nunca podemos permitirnos perder esta experiencia de las mujeres debido a la violencia contra ellas y mucho menos en esta situación de crisis. También necesitamos mujeres en puestos donde se toman decisiones y donde se decide cuáles servicios son relevantes y cuáles no. Esto es muy importante para garantizar que no se interrumpan los servicios de protección y atención para los sobrevivientes y que siempre se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en las áreas de salud, protección y, muy importante, también en el área de derechos sexuales y reproductivos. Quiero mencionar que, por ejemplo, vimos en países africanos que durante la crisis de ébola murieron más mujeres en el parto que por el virus mismo, porque todos los recursos de los hospitales se centraron en la lucha contra el virus y se olvidaron de las mujeres embarazadas. Y lo mismo puede pasar con la violencia contra las mujeres en general, si no estamos atentos de estos. No podemos permitir estos pasos atrás en términos de igualdad de género y derechos de las mujeres. Así que tenemos que instar a los gobiernos a dejar las casas de refugio abiertas, a garantizar el acceso a los servicios policiales, judiciales, servicios psicosociales,
y pensar en otras maneras de ofrecer estos servicios, por ejemplo, mediante líneas telefónicas o canales virtuales gratuitos y, sobre todo, no dejar de invertir en la prevención. Ya termino con mi último punto. Para que las sociedades tengan más resiliencia ante futuras crisis, que estoy seguro de que habrá, necesitamos reducir desigualdades en las sociedades y, sobre todo, reforzar la igualdad de género. De lo contrario, ninguna sociedad va a poder progresar y alcanzar los objetivos de sostenibilidad, menos hasta el 2030. Muchas gracias por su atención y espero con mucho interés el debate y sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anne. En este momento procederé a leer las preguntas que nos han enviado el público. Leeré una pregunta y procederemos a dar espacio a nuestro panelista y a nuestras dos comentadoras para contestarles. Una de las preguntas que recibimos es qué estrategias eficaces están implementando los gobiernos y cuáles faltarían. Lo que entendemos entre algunas otras preguntas que el público ha expresado son básicamente cómo se pueden aterrizar estrategias, qué significa ser eficaz dentro de los gobiernos en este momento. Necesitamos estrategias de prevención, de maternidad, de teletrabajo, cómo deben responder los estados y si en algún caso ya hay estados que están respondiendo de manera eficaz a esto y qué otras medidas faltan. Aristides, podemos empezar contigo, podemos proceder con Sonia y terminar con Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? En la medida que se tiene muy poco tiempo trabajando, se tiene muy poco tiempo de la vivencia del COVID-19, van 5 semanas, 6 semanas en nuestra región y se sabe muy poco de qué estrategias pueden ser eficaces o no, porque se requiere tiempo para saber si algo ha sido eficaz. Sin embargo, hay algunas acciones que son necesarias de hacer, porque se sabe que son fundamentales. Una de ellas es, por ejemplo, que los estados declaren como servicios esenciales toda la atención y protección ante la violencia contra la mujer. Ustedes saben que en época de confinamiento social solamente sigue funcionando lo que se considera esencial: alimentación, seguridad ciudadana, salud, farmacias. Si pudieran, por favor, apagar sus teléfonos. Gracias. Apaguen su micrófono, por favor, para que no haya interferencia. Gracias. Entonces, una primera acción sería esa, que los estados declaren como actividades esenciales la protección y la atención inmediata en casos de violencia contra las mujeres. En el caso de Perú ya lo han hecho recientemente estos días y es necesario para que así sigan funcionando los refugios, los servicios, las líneas de emergencia y todos los demás procedimientos. Otra acción necesaria es pensar en una partida presupuestal para la prevención propiamente dicha. Todo el dinero se está yendo y destinando, se está repensando para reactivación económica, pero el concepto de reactivación económica no tiene ningún enfoque de género. Está carente por completo y no ha analizado el matiz del posible impacto que tenga la violencia en las consecuencias perniciosas o beneficiosas de esa reactivación económica. Se desconoce, se asume que va a ser bueno, se asume que cada dólar que se invierta en inversión pública para reactivación económica va a generar $1, $1.50, $2, cuando evidencia demuestra que al contrario, que se reduce hasta el 57% del impacto de cualquier inversión. Se cree que dando microcréditos para las mujeres o para las mujeres que quieran iniciar micronegocios ya se va a reactivar la economía, cuando los estudios demuestran que las mujeres que tienen su propio negocio por razones de violencia pierden entre 28 a 32% de ingresos anuales y muchas entran en riesgo de quiebra. Es decir, si es que no se repiensan las acciones de reactivación económica a futuro y mediano plazo, si es que no se las analiza, no se ve la inversión pública con un enfoque de género y no se analiza el impacto potencial de la violencia en esas acciones, sencillamente vamos a estar actuando por ensayo y se va a invisibilizar todo el importante aporte de las mujeres y se va a invisibilizar también el impacto pernicioso de la violencia. Por eso consideramos que la prevención de la violencia contra las mujeres es fundamental y debe estar traducida en un presupuesto de tal forma que alimente las acciones de prevención y la inversión pública a mediano y largo plazo. Eso es por cuanto puedo decir en un par de ideas. Muchísimas gracias, Aristides. Sonia.
Si la pregunta es sobre qué medidas se están tomando, yo creo que en general la tendencia es a poner recursos para la reactivación económica en los términos que Aristide decía, y de hecho esos recursos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros organismos están destinando se considera que son absolutamente insuficientes, inclusive para cumplir ese objetivo sin perspectiva de género. Por lo tanto, la situación es severa. Dentro de la urgencia y la situación, creo que vale la pena destacar que en la mayoría de los países se ha repuesto los bonos de compensación para garantizar ingresos mínimos familiares. Y vuelvo a lo que decía en la primera parte de la presentación, cuando ya se tuvo la crisis del 2008, uno de los aspectos que se subrayó es que ya en la crisis del 2008 encontró una región desprovista de redes de protección social. La primera recomendación que se había hecho en ese momento es que no nos pille una nueva crisis en calzoncillos, para decirlo coloquialmente, en el sentido de que los países no tenían redes de protección social, habían muchos programas de bonos, transferencias condicionadas que tenían otro aspecto, pero que en los países desarrollados ahora ya se está hablando, por ejemplo, del ingreso ciudadano mínimo, es decir, una base social universal mínima que incorpore a las mujeres. De eso, aunque se habló en ese momento y se está hablando con mucha fuerza en países como Holanda, los países nórdicos y Alemania, en nuestros países a lo máximo que se ha llegado es hacer una provisión de bonos con carácter familiar. En el caso de Bolivia quiero subrayar que una cosa que me parece novedosa es que hay un bono universal donde hombres y mujeres por igual, aquellos que no tienen salario ni ingresos, están recibiendo una subvención del Estado que me parece, aunque en cantidad no sea muy significativa, pero como concepto muy importante que se reconoce que los trabajadores, las trabajadoras en el sector salud saben qué hacer cuando llegue una mujer a sus servicios. Igual tener muy claro que no podemos dejar, tenemos que asegurar el acceso a la justicia, por ejemplo, para no generar la impresión que ya estas violaciones de derechos humanos ya no se persiguen, ya existe como una impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese creo que es muy importante. Y otra cosa que tenemos que hacer ahorita es también coleccionar datos, que son datos específicamente de mujeres, o desagredido de género, para saber lo que está pasando basado en datos y información. Muchísimas gracias, Anne. En este momento tengo la consulta de cómo responder en espacios rurales. Es decir, qué es lo que está pasando en la ruralidad y cómo podemos hacer dentro, sea de esos organismos de la sociedad civil o el Estado para responder a las urgencias que se dan dentro de la ruralidad, no considerando tanto los espacios urbanos. Y para este formato me gustaría empezar con Sonia, Anne y Aristides. Si empezamos en este formato, por favor, Sonia, adelante. Gracias. Mira, muy breve porque la verdad es que desconozco lo que está ocurriendo en este momento en los espacios rurales. Hay una nueva ruralidad en nuestros países. Lo rural no es homogéneo. Tenemos situaciones donde todavía hay una fuerte presencia comunitaria y otros donde ya la relación con el mercado ha transformado las relaciones sociales. De modo que lo que sí se puede decir es nuevamente que por lo menos en la mayoría de los países hay un reclamo de que un descuido de lo que ha sido la política social, económica y de prevención con la violencia. Y en muchos países inclusive todavía se maneja el discurso de que el mundo
indígena es igualitario y se oscurecen las relaciones de poder que también existen en esas comunidades. De modo que más bien la pregunta me lleva a proponer que tendríamos que estar mucho más atentos en la mirada hacia lo rural, porque realmente es poco lo que se conoce y sí se sabe que ahí está la pobreza mayor, la seguridad alimentaria es un gran problema, a pesar de que, por ejemplo, en nuestro país los alimentos son garantizados por la producción familiar agrícola, donde el papel de las mujeres es muy importante, pero que no se visibiliza, y por eso vuelvo a la idea de que el bono universal concebido en la propuesta boliviana me parece interesante, porque igual permite que las mujeres cobren esta subvención de alguna manera, dándoles un pequeño recurso de empoderamiento económico. No sé si eso se habrá hecho pensando en la perspectiva de género, pero creo que por la razón que fuera, el hecho de haber destinado un fondo universal donde hombres y mujeres en igualdad de condiciones pueden cobrar es una cosa importante. Muchísimas gracias, Sonia. Ann, en este momento. Gracias. Bueno, en esta pregunta más en términos generales, otra vez, hay el tema de la interseccionalidad y las discriminaciones múltiples son muy importantes, ¿no? Que no solo es el género, pero también otras características que pueden ser razones de discriminación. Por ejemplo, si hablamos, que algo es muy de moda, ¿no? Que hablamos de soluciones digitales, la información a las comunidades, eso solamente funciona, por ejemplo, los apps, si la gente tiene acceso a internet, si tiene un celular. Entonces, si lo ofrecemos, pero a la gente no le ayuda, ahí no somos muy eficientes en lo que hacemos nosotros. Entonces, siempre hay que entender cómo está la realidad de la gente para las cuales trabajamos. Bueno, sí, lo dejaría ahí por el momento. Perfecto, Ann, muchísimas gracias. Aristides. Sí, muchas gracias. De lo que sabemos nosotros de nuestros estudios es que hay diferentes formas de cómo se manifiesta la violencia en el área rural y urbana, y también de cómo los impactos económicos son diferenciados, lo que nos puede llevar a suponer ciertos impactos diferenciados en el caso del COVID-19. Pero son suposiciones, no tenemos datos todavía. En primer lugar, hay que destacar que en el área rural predomina el trabajo familiar no remunerado. Las mujeres, en mayoría, tienen un trabajo en agricultura principalmente, trabajan para la familia, pero no reciben ningún ingreso al respecto. Entonces hay una especie de explotación familiar consentida y el que recibe el dinero es el esposo, ¿no? O la pareja. A eso se suman mayores prevalencias de violencia física. Cuando ustedes comparan los niveles de violencia contra la mujer por tipo de violencia, en el área urbana predomina la violencia psicológica y la violencia económica, mientras que en el área rural predomina la violencia física y o sexual en forma promedias. Eso también está asociado a un menor acceso a servicios de salud y servicios de atención. En el área rural el acceso a los servicios de salud y atención son mucho menores por razones de geografía y de cobertura. Y también hay una menor penetración en todo lo que son medios de comunicación y acceso mediante Internet. Por ejemplo, en Perú, el solo 28% tiene acceso a Internet en sus hogares. Y si dividimos por urbano y rural, sencillamente el área rural queda fuera, ¿no? Entonces hay una fuerte discriminación que tiene que ver con la interseccionalidad, que podría exacerbar mucho más los impactos económicos producto del COVID asociados a violencia contra las mujeres en el área urbana, por lo que requiere también una política diferenciada, por lo que requiere también un repensar, no solo con el enfoque de género, sino también con una visión interseccional para atender todas las desigualdades. Perfecto, muchísimas gracias, Aristides. Y en este momento vamos a ir a la última pregunta. Queremos ser muy respetuosos con su tiempo. Y la última pregunta es: ¿cómo empezar con pequeños emprendimientos para frenar la violencia cuando sabemos que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia son de escasos recursos económicos y a los que llevan recursos económicos con los agresores? Estamos pensando en la microempresa, cómo podemos activarnos tal vez económicamente las mujeres para justamente garantizar que
sea disminuida, que se respeten. Y en este momento me gustaría que tal vez vamos a contestar a Aristides y Sonia para concluir. Bueno, teniendo un experto como el doctor Barra en esta temática, me gustaría dejarle la palabra a él. Como yo no soy experta muy bien en microempresas. Perfecto. Entonces vamos a cambiar el formato. Vamos con Aristides, Sonia y Jan. Muchas gracias. Gracias, Ana, gracias. Hemos hecho algunos estudios nacionales de microemprendimientos, de cómo las mujeres que lideran microemprendimientos, ya sean formales o informales, se ven impactadas por la violencia que esto forma parte de sus parejas o sus parejas. Lo hemos hecho en Perú, en Bolivia, en Ecuador y Paraguay. Y lo que hemos encontrado son resultados consistentes. Para empezar, debe quedar claro que la violencia contra las mujeres descapitaliza los negocios de las mujeres. Es decir, la violencia la descapitaliza por cada mujer que es agredida por sus parejas. El negocio puede perder a $30 de cada 100 años. O sea, la descapitaliza en un 30%, imagínense, es mucho dinero. No solo eso, también hemos encontrado que cuando las mujeres inician negocios o que perdieron su empleo, lo que hablábamos del escenario de movilidad, los niveles de violencia aumentan considerablemente. Miren, si usted tiene una mujer que inicia su negocio en su hogar, casi siempre es así, va a trastocar muchos roles de género tradicionalmente existentes. Usted va a tener decisiones sobre el dinero, decisiones sobre el espacio, compra de mercadería, atención al cliente, que va a poner en serios aprietos a la pareja en la medida que va a cuestionar su rol de poder y subordinación. En ese sentido, los niveles de violencia van a aumentar significativamente y ese grupo es uno de los grupos que es más vulnerable a la violencia. Por otro lado, tenemos también por evidencia previa que si el Estado empieza a dar bonos para que incentiven microemprendimientos en las mujeres y no tiene un enfoque de género, un enfoque preventivo de violencia, lo que va a hacer es todo lo contrario, va a aumentar los niveles de violencia y le va a generar una deuda a las mujeres. En muchos países, como Bangladesh, por ejemplo, cuando los hombres se enteran que sus parejas van a recibir dinero para iniciar negocios, las obligan a pedir el dinero, les quitan el dinero, las mujeres se quedan con una deuda con el Estado, así que es un préstamo, y al final reciben violencia las mujeres cuando quieren reclamar por su dinero. Es decir, necesitamos cualquier iniciativa que busque incentivar a las mujeres que tengan un enfoque de género y que tengan un conocimiento de lo que será el efecto opuesto. Se cree, es una creencia común que el empoderamiento económico disminuye la violencia. Eso es real, es cierto, si es que lo vemos longitudinalmente, si es que lo vemos a lo largo del ciclo de vida de una persona. Pero en términos presentes, una mujer adulta que inicia un emprendimiento, sus niveles de violencia van a aumentar, porque la relación de la violencia con el empoderamiento es curvilínea cuando ya la mujer es adulta e inicia un emprendimiento. Es decir, que los niveles de violencia van a aumentar significativamente para que después, cuando ya se consolide su empoderamiento, ahí recién empieza a disminuir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas iniciativas. Muchísimas gracias, Aristides. ¿Sonia? Mira, yo creo que el tema de las pymes y pequeños emprendimientos como solución a la autonomía económica de las mujeres tiene resultados mixtos. Hay lugares en los que ha sido posible mejorar el emprendimiento y yo también he hecho estudios en Bangladesh y en Bolivia. Y claramente la cultura es importante. Para las mujeres es tener algún ingreso ayuda, pero no resuelve el problema. Creo que ese es un tema que hay que seguir trabajando. El acceso al crédito se ve a veces como una solución cuando en realidad es un crédito muy caro. No solamente tiene problemas que no protegen la violencia contra las mujeres, sino que además son iniciativas muy costosas que refuerzan la mirada de conjunto y que el acceso de las mujeres al poder económico es discriminatorio. Pero yo quiero volver sobre el tema que empecé a desarrollar en la primera parte, que tiene que ver con que darle una de pequeño emprendimiento a una mujer pobre, cuyos derechos están siendo vulnerados en la familia, en la sociedad y en las instituciones,
es no reconocer la importancia que tiene el trabajo del cuidado no remunerado de las mujeres. Por eso es que el reconocimiento del valor económico de ese trabajo, su visibilización, su reconocimiento a través de programas sociales, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando la presidenta Bachelet era presidenta, ella hizo algo que era súper modesto, que era darle un reconocimiento a las mujeres por cada hijo nacido vivo, porque permitía acumular en sus fondos de pensiones para la previsión y la jubilación. Hay una serie de medidas fiscales, tributarias, de propiedad que se pueden tomar, pero cuyo sustento conceptual y político es que nosotros no podemos seguir cargando sobre las mujeres todas las iniciativas, como si el trabajo no remunerado de cuidados no existiera. O sea, darle un emprendimiento a una mujer que atiende al marido, que no cocina, ni lava, ni plancha. Una mujer tiene que cuidar a los hijos, que tiene las tareas comunitarias, que está haciendo riqueza y produciendo bienes y servicios sin recibir una remuneración, es conocer exactamente la base estructural. Cuando ustedes hablan de patriarcado y de desigualdad y relaciones de poder, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a las mujeres no se les está reconociendo el trabajo habitual de cuidado, que muchas veces se suma al trabajo remunerado. Ya es una doble jornada, y en situaciones de crisis como esta, una triple o cuádruple jornada. De modo que para mí, cuando me hablan de pymes, de pequeña producción, tiene su vida, creo que vale la pena mejorar todo lo que se hace. No soy radical frente a eso, pero eso no nos puede llevar de la mirada al problema estructural, que es la división sexual del trabajo y que es la división entre mujeres que trabajan gratis en los hogares y en las comunidades, y además se les quiere con una política de pequeños emprendimientos que siempre van a ser una pesada carga sobre sus vidas, e inclusive, como dice Aristide, probablemente hasta buscar que los hombres les quiten el producto, pero cosa que no siempre ocurre en nuestros países, pero en fin, es una posibilidad. Muchísimas gracias, Sonia. En este momento invitamos a Ana a participar, y un poquito, Ana, quisiéramos saber qué se ha hecho en otros países y cómo recomiendas desde el punto legal o jurídico actuar en casos de feminicidio. Bueno, gracias. Solo reitero otra vez que en primer plazo tenemos que preguntarnos siempre por qué esas mujeres que tienen microempresas están en una situación tan vulnerable. Y eso no tiene que ver con el virus, pero en general con normas y patrones socioculturales que discriminan a las mujeres, sea con microempresa o sin. Entonces, tenemos que ayudar a esas mujeres con enfoque de género y al mismo tiempo trabajar en eliminar estas estructuras. Bueno, por el momento lo que se discuta, ¿no?, en la GIZ en general es cómo acceder a las mujeres, cómo ya no salen de las casas, ya son menos visibles que antes y sufren en sus casas esta violencia, y ya no se sabe cómo llegar a esas mujeres, cómo ellos pueden salir, por ejemplo, a las casas, a los servicios, etc. Entonces esto es una preocupación muy grande en Irak, pero en otros países también, y cómo hacerle llegar la información que necesitan y cómo apoyarles a las mujeres que pueden acceder a los servicios que necesitan. Como sé, en Ecuador y estos países ya tienen una gran ventaja, que ya trabajan con apps, ¿no?, que el programa Como Mujer desarrolló una aplicación para las mujeres que pueden utilizar. Y, por ejemplo, en Irak vimos que las llamadas de emergencia bajaron. Y eso no tiene que ver que la violencia contra las mujeres bajó, sino que ahorita las sobrevivientes, las mujeres, están 24 horas, 7 días la semana con sus abusadores, y ya ni tienen tiempo para hacer una llamada, menos como salir de la casa. Entonces, estas aplicaciones, ¿no?, que solamente tienes que
presta un botón de emergencia, eso ya ayuda mucho, me imagino. En otros países ya existe esta iniciativa que las mujeres cuando llegan a farmacias tienen como un codeword, ¿no? Que dicen necesito una máscara o algo así, y eso ya la persona que trabaja en la farmacia sabe que esta mujer está en necesidad y puede llamar a las autoridades para ayudar a esta mujer. Entonces, eso creo que como apoyar a estas mujeres en una situación que ya no pueden salir de las casas. Y claro, otra cosa es cómo podemos hacer llegar la información a las mujeres, ¿no? Y también trabajar en estas normas que ya mencioné. Como en algunas comunidades en Irak, no dejan a salir a las mujeres infeccionadas que ya tienen corona por ideas culturales o normas socioculturales, como no dejan a salir a las mujeres solas a los hospitales, tiene que ver con estigma, etc. Entonces ahí toda la comunidad necesita información que es una enfermedad y que tienen que dejar salir a las mujeres si son enfermas a los hospitales, y que eso no es en contra de su cultura o de lo que están pensando ellos. Entonces ahí hay como, siempre es la misma, ahí había violencia antes y sigue habiendo un poco más ahorita, pero siempre también tenemos que pensar en la prevención primaria, cómo hacer información y, por ejemplo, hacer campañas de sensibilización a la comunidad que la violencia de las mujeres es un asunto muy grave que no se puede olvidar en estos tiempos de crisis. Muchísimas gracias, Dan, Aristides y Sonia. En este momento no vamos a hacer más preguntas ya que estamos sobre el tiempo. Sin embargo, queremos recordarles que este webinar, la grabación ha sido grabado y el mismo va a ser colocado en las redes sociales de la GIZ, específicamente en el Facebook de la campaña Mujeres sin Violencia, así gana Ecuador. Mujeres sin B. También, por favor, pueden enviar, si tienen más preguntas, al siguiente mail y, por favor, lo podemos colocar en el chat. Es javier.romero@giz. Y en este momento, para concluir la conversación, tengo el gusto de presentar a Irma. Ella es la directora del programa SPF Prevención de GIZ Bolivia. Irma, muchísimas gracias y adelante con las conclusiones. Bueno, agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes por este espacio. Nos hemos tomado una hora de la mañana para discutir un tema tan importante con la experiencia de la investigación, la evidencia que nos ha presentado el doctor Vara. Nos ha puesto 4 cuestionantes, lo seguiremos profundizando. Contado también con la presencia de nuestras comentaristas, a tener a Sonia como comentarista en este webinar realmente nos llena de mucha satisfacción, y también tener a Anne con su especialidad y desde una mirada de Alemania. También Sonia nos ha mostrado los impactos que va a tener la violencia y las cosas que se están haciendo en nuestros países, en la región, también Anne, y nos han también llevado a mirar y a recordar que tenemos que también seguir construyendo, tenemos que seguir debatiendo estrategias, tenemos que seguir construyendo estos espacios y también mirar que uno de los factores, el tema de la división sexual del trabajo, debe ser también un tema que debemos seguir profundizando en el ámbito de lo que es el tema de la prevención de la violencia hacia las mujeres. Este webinar es una serie de webinars que los estamos organizando en la GIZ y realmente agradecemos los insumos que nos han dado para el desarrollo del mismo. Hemos podido reflexionar sobre varias cosas y seguramente tenemos una serie de preguntas todavía pero para respetar el tiempo de cada una y cada uno de ustedes, lo vamos a dejar acá. Quiero agradecer nuevamente por este espacio e invitarles al siguiente webinar que está previsto para el 12 de mayo, donde vamos a poder conversar sobre lo que es la prevención de la violencia contra las mujeres desde el sector privado
y mirar también esto que nos decía Arístides, que no debemos levantar las manos y seguir haciendo acciones que nos digan cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Evidentemente las empresas, las organizaciones, las instituciones, etcétera, vamos a entrar a una dinámica por el tema de la reactivación económica, pero eso no significa que debamos de dejar a un lado esta temática, no debemos de levantar las manos, sino que debemos de continuar en estas acciones que nos están invitando a que tenemos que estar atentas con la mirada siempre permanente, con los oídos abiertos y no cerrar nuestros oídos, ni los ojos, ni la boca, como decíamos siempre en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo y nos vemos entonces el 12 de mayo en el siguiente webinar. Gracias. Muchísimas gracias, Irma, y con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que expusieron, a Aristides, Sonia, Anne, muchísimas gracias, y a todos aquellos que participaron. También a todas las personas detrás de la organización en este momento, Irma, Sonia y Cristina, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día a todas. Muchas gracias.